Gracias, Lagarto. Dale. Bueno, docentes e investigadores de la Universidad Nacional proponen que el ingreso familiar de emergencia, es decir, el IFE, se prolongue más allá de la cuarentena. Esto sin duda va a generar polémica, ¿no? Y la primera pregunta que vamos a hacer es si esto no genera vagos que pueden llegar a pensar la gente de esta manera. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo va? Buen día para todos. Bueno, te cuento, nosotros somos un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, de las Facultades Sociales, un conjunto de grupos de investigación que hemos articulado con investigadores de otras universidades. Y bueno, nos une el hecho de que hemos estado siguiendo la problemática de la crisis social abierta por la pandemia, inclusive, pero también de antes. Entonces, en ese seguimiento, nosotros quedamos como muy sorprendidos de un hecho objetivo, que fue la cantidad de personas que se inscribieron al IFE, que fueron 8 millones de personas, y 4 millones de personas más quedaron afuera. Entonces, ese hecho, ese volumen de personas, nos llamó la atención sobre, bueno, cuáles son las condiciones de vida de la población, ¿no? Entonces, a partir de esos datos, de ese análisis, nosotros empezamos a repensar, a plantear una propuesta, plantear un debate, hacer un aporte en nuestro rol de docentes e investigadores sobre la necesidad de implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de la vida de la gente, porque, bueno, el hecho objetivo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que 1 de cada 2 familias está recibiendo. O sea, es decir, no estamos hablando de un problema focalizado, sino de un problema de gran magnitud. O sea, la mitad de la población, la mitad de las familias está siendo acreedora del IFE y muchas más lo han pedido y no nos ha sido solicitado. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial sobre el trabajo, nos animamos a hacer esta propuesta porque el conjunto de investigaciones y propuestas que nosotros venimos haciendo desde hace muchos años, no solamente en nuestra facultad, sino en otras unidades y en otros países, demuestra claramente de que este tipo de propuestas en ningún sentido alienta el no trabajo en la población, sino simplemente es un complemento a ingresos. Vos tenés en cuenta que los salarios son muy escasos. Y el IFE ha ido sobre todo, una gran parte, a la población que trabaja de forma informal. Es decir, no ha ido a la población clásica de las políticas sociales, sino a gente que tiene trabajos informales y monotributistas de bajos ingresos, monotributistas A y B. Te hacía esta pregunta justamente porque la gente lo dice, no es porque yo lo piense, pero realmente porque eso dicen, entonces me quedo en casa y no salgo a trabajar y recibo 10.000 pesos. No, es muy claro que en la Argentina de hoy nadie vive con 10.000 pesos, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos muy claramente, nosotros decimos que esto es un nuevo piso de ingresos, desde el cual la gente sigue saliendo a trabajar. Ningún monotributista dejó de trabajar por 10.000 pesos, ni lo va a seguir haciendo. Nadie en Argentina vive con 10.000 pesos. Con lo cual ese es un piso que lo único que le cambia es que sale todos los días a la mañana de la casa sabiendo que al menos tendría asegurado el plato de comida. Pero después va a seguir haciendo su laburo todos los días, se va a seguir levantando y va a seguir laburando como labura siempre. Pero ese sector, que eran 4,5 millones de personas que trabajan en situación de informalidad en Argentina, que apareció en lo público porque el IFE también hizo aparecerlo, pues estaba planeado para 3,5 millones de personas, pero resulta que lo pidieron 12. Entonces estamos hablando que hay unas condiciones de ingresos que exceden a la pandemia, hay unas condiciones de informalidad, de precariedad y de pobreza con las cuales hay que trabajar. Nosotros, ¿qué es lo que proponemos? ¿Que esto sustituya el trabajo? Claramente no. Lo que decimos es un piso de ingresos que asegure la comida, que asegure la higiene y que asegure la salud. Y después la gente va a seguir trabajando y va a seguir saliendo todos los días a las 8 de la mañana a buscarse el mango como hace siempre, con la tranquilidad de llegar a la casa y saber que va a tener el plato de comida garantizado, ¿no? Hasta el momento es un documento, ¿no? Sí, que han plasmado quiénes. Sí, hemos hecho un documento, está avalado, firmado por 20 grupos de investigación de estas universidades que son públicas y privadas, que compartimos esa mirada, digamos, ¿no? Compartimos esa mirada de la necesidad de plantear esta discusión, que te quiero decir que no es una discusión de nuestro país, sino es una discusión que se está dando en todos los países luego de la pandemia. O sea, la pandemia ha promovido nuevas discusiones y una central es esta. ¿Qué hacemos con gran parte de la población que no alcanza los niveles mínimos de subsistencia y que eso afecta
los niveles mínimos de cohesión social que tiene que tener la sociedad y de convivencia democrática. Entonces nosotros de alguna manera promovemos ese documento, que no es un documento cerrado, que es un documento que invita a la discusión, que invita a poner el tema en la agenda, como ustedes lo están tomando acá, que es muy valioso porque por ahí nuestra perspectiva lleva a lugares donde no llevamos, de las universidades y de las investigaciones, y que es necesario dar, porque sin prejuicios, y dar con cabeza abierta y pensando en el bienestar de la gente, ¿no? ¿Extenderlo hasta cuándo? No, nosotros creemos que puede ser un tipo de política que se llama universal, es decir, que sostenga como piso, que es algo que se votó ayer en España. El FMI, que es el actor más impensado, le dice a los gobiernos, gasten todo lo que pueden en este sentido. Por supuesto que si la sociedad fuera un camino de estabilidad económica, donde todos tuvieran garantizado un nivel de estabilidad, que le pudieran llevar bienestar a sus familias y demás, esto no haría falta, pero lo cierto es que hay un nivel de desigualdades en los ingresos que hace que un sector muy importante de la población parta de muy atrás en la línea de largado, tenga que estar haciendo supervivencia, no viviendo una vida mejor, una vida tranquila, eligiendo su trabajo, pudiendo salir tranquilo a la calle a trabajar. Entonces nosotros creemos que esto genera un piso de igualdad y que desde ahí podemos discutir si mejora la cosa general. Por supuesto que hay gente que incluso lo puede ir, no lo necesitaría, alguna gente capaz que lo pidió ahora en el marco de la emergencia, después no, pero lo cierto es que esto es necesario, más allá de la pandemia. Hay gente que esto podría haber sido también antes de la pandemia, porque es cierto que la precariedad no viene de ahora, con lo cual, pero que no se confunda, porque esto no es un reemplazo del trabajo ni del salario, es un piso de estabilidad, una renta universal que le damos para que todos podamos tener una vida mejor, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Lagarto, está planteada esta polémica, entonces, con respecto al IFE, extenderlo, no más allá de la cuarentena, es lo que proponen ellos. Está bien. Bueno, una gran discusión que se puede dar, que es cierto, como apuntaban, ya en España se está aplicando, se está discutiendo en Italia, también se está discutiendo en Francia. Bueno, es interesante. Lo que paralelamente a esto habría que implementar o pedirle a los gobiernos que comiencen a trabajar en la generación de mano de obra, de trabajo, ¿no? Que es lo que necesita la gente, porque con 10 lucas apenas si alcanzás a comer. Si alcanzás a comer. Bueno,